¿Cómo nace el capitalismo industrial? Algunos pequeños maestros artesanos y artesanos independientes se convirtieron en pequeños capitalistas y mediante la explotación del trabajo asalariado en una escala cada vez mayor y la acumulación consiguiente en capitalistas. Pero la Edad Media había legado dos formas distintas de capital. Se consideran el capital por antonomasia, el capital usuario y el capital comercial. Marx considera capitalista al que se apropia de primera mano de toda la riqueza social sin necesidad de ley que le transfiere este derecho. Este cambio de propiedad debe su origen al cobro de intereses por el capital. El régimen feudal en el campo y en la ciudad del régimen gremial impedían el dinero capitalizado en la usura y en el comercio convertirse en capital industrial. Como ya se dijo, estas barreras desaparecieron con el licenciamiento de las huestes feudales y con la expropiación y desahucio parcial de la población campesina, hechos que señalan el nacimiento de la era de producción capitalista. El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, las cruzadas de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias orientales y la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros. Tras ello viene la guerra comercial de las naciones europeas. Las diversas etapas de la acumulación originaria tienen su centro en España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. En este último, a fines del siglo XVII, se resumen y sintetizan sistemáticamente el sistema colonial, el sistema de la deuda pública, el moderno sistema tributario y el sistema proteccionista. Ya casi acabamos. Sistema colonial. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales obtuvo, además del gobierno de estas Indias, el monopolio del comercio de té y del comercio chino en general y el transporte de mercancías de Europa a la China y viceversa. Pero sobre la navegación costera de la India y entre las islas y sobre el comercio interior de la India se apropiaron el monopolio de los altos funcionarios de la compañía. En las plantaciones destinadas exclusivamente al comercio de exportación, el trato dado a los indígenas revestía las formas más crueles y no se desmentía el carácter cristiano de la acumulación original. Bajo el sistema colonial prosperaban el comercio y la navegación, pues las colonias daban a las nuevas manufacturas mercado para sus productos y una acumulación de capital intensificada gracias al régimen de monopolio. El botín conquistado fuera de Europa mediante el saqueo descarado, la esclavización y la matanza refluía a la metrópoli para convertirse en capital. La supremacía industrial lleva consigo la supremacía comercial, pero en el periodo manufacturero sucedió lo contrario, era la supremacía comercial la que daba el predominio en el campo de la industria. Sistema de la deuda pública. El sistema del crédito público se adueñó de toda Europa durante el periodo manufacturero y el sistema colonial a través del comercio marítimo y guerras comerciales lo estimuló. Los acreedores del Estado no entregan nada, pues la suma prestada se convierte en títulos de la deuda pública negociable y que desempeñan el papel del dinero. La deuda pública impulsó tanto a las sociedades anónimas al tráfico de efectos negociables de todo género como el agio, la lotería de la bolsa y la moderna bancocracia. Al nacer los grandes bancos, fueron solo sociedades de especuladores privados que cooperaban con los gobiernos que a cambio de privilegios les adelantaban dinero. La acumulación de la deuda pública se mide infaliblemente por el alza progresiva de las acciones de estos bancos. Como la deuda pública tiene que ser respaldada por los ingresos del Estado, que han de cubrir los intereses y demás pagos anuales, el sistema de los empréstitos públicos tenía que tener forzosamente su complemento en el moderno sistema tributario. Los empréstitos permiten a los gobiernos hacer frente a gastos extraordinarios y sin que el contribuyente se dé cuenta provocan un recargo en los tributos. El recargo de impuestos trae consigo acumulación de las deudas contraídas y obliga al gobierno a emitir nuevos empréstitos frente a nuevos gastos extraordinarios. Moderno sistema tributario. Gira en torno a los impuestos sobre los artículos de primera necesidad y lleva en sí mismo el resorte propulsor de su progresión automática. El encarecimiento excesivo de los artículos no es un episodio pasajero, sino el principio. Al reforzarse la eficacia expropiadora de este mecanismo, contribuyen al sistema proteccionista, que es una de las piezas que lo integran. Deuda pública y sistema fiscal en relación a la capitalización de la riqueza y la expropiación de las masas ha sido considerada por autores como Cobbett, Doubleday y otros como la causa principal de la miseria de los pueblos modernos, cosa que Marx considera errónea.
Sistema proteccionista. Fue un medio artificial para fabricar fabricantes, expropiar a obreros independientes, capitalizar los medios de producción y de vida de la nación y abreviar el tránsito del antiguo al moderno régimen de producción. Los estados europeos pelearon su patente y lo aplicaron a su propio pueblo y a los otros con la carga indirecta de los aranceles protectores y el peso directo de las primas de exportación. En los países secundarios sometidos se exterminó violentamente toda la industria. El sistema colonial, la deuda pública, las montañas de impuestos, el proteccionismo y las guerras comerciales se desarrollaron en proporciones gigantescas durante los años de infancia de la gran industria. A la par que se implantaba en Inglaterra la esclavitud infantil, la industria algodonera servía de estímulos para convertir el régimen patriarcal de esclavitud de los Estados Unidos en un sistema comercial de explotación. La esclavitud encubierta de los obreros asalariados de Europa exigía la esclavitud en el Nuevo Mundo. Para consumar el proceso de divorcio entre los obreros y las condiciones de trabajo, para transformar los medios sociales de producción y de vida en capital y la masa del pueblo en obreros asalariados pobres, se produjo artificialmente la historia moderna. La tendencia histórica de la acumulación capitalista. La acumulación originaria significa la expropiación del productor directo, la destrucción de la propiedad privada basada en el trabajo, la propiedad privada. En oposición a la propiedad social colectiva, únicamente existe donde los instrumentos de trabajo y las condiciones externas de este pertenecen en propiedad a los particulares. Es devorada por la propiedad privada capitalista, basada en la explotación de trabajo ajeno, aunque libre. La propiedad privada del trabajador sobre sus medios de producción es la base de la pequeña industria y condición necesaria para el desarrollo de la producción social y de la libre individualidad del propio trabajador. Este régimen supone la distribución de la tierra y de los demás medios de producción y no su concentración, ya que esta excluye la cooperación, la división del trabajo dentro del proceso de producción, la conquista y regulación social de la naturaleza y el libre desarrollo de las fuerzas sociales productivas. De esa última, la centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista. Conforme disminuye el número de capitalistas que usurpan y monopolizan el proceso de transformación, crece la rebeldía de la clase obrera, numerosa, disciplinada, unida y organizada por el mecanismo del mismo proceso capitalista de producción. No se restaura la propiedad privada ya destruida, sino una propiedad individual que recoge los progresos de la era capitalista, una propiedad individual basada en la cooperación y en la posesión colectiva de la tierra y de los medios de producción producidos por el propio trabajo. La transformación de la propiedad privada fue un proceso muchísimo más lento, más duro y más difícil que el que será transformar la propiedad capitalista, pues descansa ya sobre métodos sociales de producción en propiedad social.